Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos de circuitos rectificadores con mi compañera Laura Catalina Cifuentes y conmigo Isaac Paestriano. El primer circuito que vamos a analizar es el rectificador de onda completa. La función de este es rectificar la corriente alterna que se produce en el alternador, haciendo que ésta se convierta en una corriente continua. Esto lo hace mediante el uso de 4 diodos. Este circuito es muy útil para muchos dispositivos electrónicos. Acá podemos observar el circuito del primer rectificador de onda completa monofásica y podemos ver que tiene 4 diodos. Entonces, cuando entra la parte positiva de la señal AC, el diodo 1 y el diodo 2 se van a activar y van a hacer que salga la señal positiva de la misma manera como entró. Mientras que cuando entra la parte negativa de la señal de AC, el diodo 4 y el diodo 3 se van a activar, pero lo que va a pasar es que esa señal negativa la va a volver positiva, la va a volver como un ciclo positivo. Y esto es lo que nos da la señal de salida de C, ya que no tiene ninguna parte negativa. Entonces acá al lado podemos ver las gráficas de la señal de entrada con respecto a la gráfica de la señal de salida, que son estas dos montañitas, que es donde se vuelve positivo el ciclo negativo. El siguiente circuito es el rectificador multifásico. Este, como el anterior, lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua. Lo diferente es que lo hace con varias fases de entrada. Entonces esto lo que hace es proporcionar una salida más constante y suave. Cada uno de los rectificadores que conforman multifase cuenta con un voltaje senoidal. Sin embargo, entre estos voltajes existe un desfase. Es muy común encontrar rectificadores multifase con 3 voltajes de igual valor y estos están desfasados por 120 grados. Acá observamos el circuito del multifase y tiene 6 fases conectadas en estrella con su neutro, a donde a cada fase se le conecta un diodo. La salida de los diodos va a dar a la carga, entonces la salida de los diodos va a ser la señal DC. Esta salida se da debido a que cada diodo rectifica la señal positiva de su fase, de su señal, y va a ser alta y muy suave debido a que entre más fases tenga, menos rizado va a tener, como podemos observar acá, porque va a quedar la parte positiva y más alta de sus fases. Además, para poder disminuir el rizado de voltaje, necesitamos agregar un capacitor. El rizado de voltaje, que son estas montañitas que podemos ver aquí. Ese es el rizado. Entonces, entre menor sea el rizado, va a ser mejor para nosotros porque la salida de ese va a ser más constante. Entonces, para poder disminuirlo, necesitamos colocar un capacitor que funciona cuando entra la señal, la parte positiva, se va a cargar el capacitor. Y después de que pasa la parte hasta el pico, no se va a caer hasta cero, sino el capacitor va a quedar cargado y va a tender a bajar más lento hasta que vuelva a encontrar la subida de voltaje. Y así se va a obtener un menor valor pico a pico y se va a obtener una señal DC más limpia. El siguiente circuito es el convertidor trifásico full con tiristores. Este hace lo mismo, convertir la corriente alterna en corriente continua. Este es utilizado en aplicaciones industriales de alta potencia, pero tiene eficiencia energética. Una característica de este es que genera armónicos y necesita enfriamiento. Para este caso tenemos las 3 fases conectadas cada una a 2 tiristores. La diferencia de los diodos con los tiristores es que el diodo se activa cuando entra el voltaje, o sea, cuando la corriente entra por su parte positiva, mientras que los tiristores se van a activar siempre y cuando uno mande un pulso a la entrada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que podemos tener una señal de salida DC como nosotros queremos según lo que pida la industria. Entonces, toca meter una señal controlada al tiristor que van a ser unos pulsos que nosotros vamos a dar. Entonces, cuando sale la señal DC,
se observa cómo se desfasa, por decirlo así, la señal de C y queda como cortada. Pero esto se debe a que el tiristor se activó unos grados después o un tiempo después en su periodo. Y acá abajo podemos ver los pulsos que se tienen para que se activen estos tiristores. A continuación vamos a presentar los dispositivos semiconductores de potencia. Desde que se desarrolló el primer tiristor de SCR en 1957, han habido bastantes progresos en la creación de más dispositivos semiconductores. En 1970, el tiristor convencional era utilizado únicamente para controlar las aplicaciones industriales. En este mismo año se empezaron a desarrollar varios tipos de estos dispositivos y fueron entrando poco a poco al comercio. Entonces, los tipos de dispositivos los podemos dividir en 5 clases: los diodos de potencia, los tiristores, los transistores de unión bipolar, que son los que conocemos como VJT, los transistores de efecto de campo de óxido de metal semiconductor, que los conocemos como MOSFET, los transistores bipolares de compuerta aislada y los transistores de inducción estática. Entonces, los semiconductores de potencia se dividen entre los de material de silicio y los de carburo de silicio. Entre estos principales podemos encontrar sus derivados, los cuales pueden ser el triac, el diac, puede ser el conmutador unilateral, el transistor de uniunión y el transistor de uniunión programable. A continuación mostramos la tabla con los símbolos y las características de tensión e intensidad de los semiconductores de potencia que usamos de forma cotidiana, son los que estamos más acostumbrados a utilizar. Entonces aquí podemos ver los diodos, los tiristores, los transistores y pues sus derivados. Además, existen diferentes opciones de dispositivos. Aunque ya conocemos que existen muchos semiconductores de potencia, ninguno de ellos tiene las características ideales. Los dispositivos existentes se mejoran continuamente y se están desarrollando otros nuevos para tener mejor eficacia al momento de usarlos en la industria y también para que cada vez sean más pequeños, tengan un menor tamaño. Para las aplicaciones de alta potencia a partir de la red de 50 a 60 Hz, los tiristores de control de fase y los bidireccionales son las opciones más económicas y pues que cumplen con su función. Los CORMS y los IGBT son los que van a sustituir los MOSFET y los BJT, los cuales se utilizan en las aplicaciones de baja y media potencia. Y los IGCT son los más adecuados para utilizar en aplicaciones de alta potencia que requieran una conmutación forzada. Entonces, para una fuente de entrada DC hay unos pasos. El primero sería comprobar que el MOSFET satisfaga la tensión, la corriente y la frecuencia. Si no tenemos un MOSFET, sería hacer lo mismo, pero con un IGBT. Si no tenemos ninguno de estos dos, sería comprobar que el GTO o el IGCT hagan lo mismo, que satisfagan la corriente, la tensión y la frecuencia. Para el caso de una fuente de entrada AC, primero tenemos que comprobar si el TRIAC puede satisfacer la tensión, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Si no encuentra un TRIAC adecuado para hacer esto, compruebe si un tiristor puede satisfacer la tensión, la corriente y la frecuencia. Y si no encuentra un TRIAC o un tiristor adecuado, puede utilizar un rectificador de diodos para convertir la fuente de corriente alterna en una fuente de corriente continua. Compruebe si el MOSFET o el IGBT pueden satisfacer la tensión, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Y esto sería todo. Y podríamos agregar que los rectificadores los podemos ver en la cotidianidad debido a que, por ejemplo, cuando necesitamos cargar algo,
Las baterías no funcionan con corriente AC, por lo que en nuestros cargadores siempre debemos tener un rectificador, un puente de diodos o alguno de estos para poder rectificar la señal y que la que entra al celular para que entre a la batería sea un voltaje DC y no dañe el dispositivo. Muchas gracias.